John Beck, filmmaker, dice que es cineasta. Decía Las pirámides... no, me encanta tu camiseta de La Dimensión Desconocida. ¿Qué capítulos te gustan más? En realidad resulta que va a ser bastante tradicional. Era Time Enough at Last, por supuesto. El capítulo del tipo que es el último sobreviviente de una guerra nuclear y es al que no lo dejaban leer nadie y que finalmente tiene tiempo para leer, pero al final pisa sus gafas y ya no va a poder leer nada. Es aterrador, es brutal. Y ¿quién es el actor? Burgess Meredith, me parece que es. Es un cuento maravilloso, está actuado espectacularmente y es tremendamente desgarrador. Eye of the Beholder, que es la historia de aquella persona, aquella chica, creo, me parece que es a la que tratan de operar para que deje de ser feísima, pero la operación resultó un fracaso y no vemos los rostros de nadie a lo largo del principio hasta que nos damos cuenta de que todos los médicos y las enfermeras, todo el mundo alrededor es horroroso, tiene unas máscaras deformes y ella es una belleza de chica, la que finalmente la tienen que mandar a una isla donde está la gente fea para que se reproduzcan entre ellos y sean felices entre ellos porque no pueden vivir entre la gente normal porque le dan horror. Y el mensaje es que la belleza está en el ojo de quien la mira, lógicamente. Siempre para alguien en el mundo eres la persona más guapa que hay. Y eso es cierto, ¿no? Y finalmente, por supuesto, Pesadilla a no sé cuántos metros de altura, porque lo cambian cada vez que la rehacen, pero es aquella del tipo que está en un avión, el avión está pasando por una tormenta y en el ala él ve un monstruo que está comiéndose uno de los motores, pero nadie más ve al monstruo, entonces empiezan a creer que está loco. El tipo acaba le roba la pistola a un agente del FBI para dispararle al monstruo, porque el monstruo se va a comer los motores y va a tirar el avión. Además esto fue con el actor que luego hizo a James Kirk en Star Trek, por cierto, cuyo nombre por supuesto ahora olvidé, pese a que le tengo un gran cariño, por cosas que ya he comentado cuando hablamos de Star Trek, pero y luego se rehizo con John Lithgow en la película de La Dimensión Desconocida, de The Twilight Zone, la película que se hizo. Entonces, esos son, digamos, los 3 capítulos que yo recuerdo más intensa y vivamente de La Dimensión Desconocida.